Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sesión número 6. Vamos a ver si puedo agrandar la pantalla. No quiere, no se deja. Ahora creo que sí. Ahora sí. Entonces, esta noche vamos a tener una explicación muy general del tema y el próximo martes ya vamos a profundizar en los textos, porque entonces con esta base nos es más fácil poder manejar los datos que manejan los textos, porque como les he dicho muchas veces, ambos son muy buenos, pero prácticamente ahí estamos ante dos especialistas para iniciados, por decirlo de una manera. Esta noche, antes vamos a buscar el cursor. Bien, ya tenemos el cursor. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos una pintura que es un fresco, que nos hace alusión al tema, que son los padres apostólicos, que es lo que habíamos dejado pendientes la semana pasada, cuando hablábamos del martirio. Una de las cuestiones o preocupaciones que tenemos siempre en historia es las fuentes. Y precisamente por la falta de manejo de fuentes es que encontramos ciertos discursos que son muy atractivos, pueden resultarnos hasta innovadores, pero cuando los confrontamos con las fuentes nos damos cuenta que nos están demostrando un desconocimiento total. Hay un aspecto que conviene también tener como ahí presente, y es que a partir del siglo XVIII, con la Ilustración, y con mayor fuerza en el siglo XIX, pero en el 18 se va a manifestar con claridad ya. Es el inicio de estudios teológicos y de historia del cristianismo y de historia de la iglesia que van a redescubrir las fuentes. Esta tarea la van a emprender teólogos, historiadoras, historiadores de las demás corrientes cristianas no católicas, y muchos de estos autores lo hicieron. Uy, ya terminó la cadena, pero apenas tardó un santiamén. Mejor hubiéramos hecho la cadena del tema que yo puse, que me llegó un meme. Miren, la gente es bandida porque me manda cosas solo para picarme que yo lo suba al muro. Pero regresemos al tema. De otras denominaciones, porque lo que querían era desmontar el discurso de la Iglesia Católica, que tenían la sucesión apostólica, que venían desde los primeros tiempos. Y es cuando nace también esta constante que los escuchamos mucho, de que el catolicismo nació con Constantino, en 313 en adelante, por decirlo de una forma. Entonces, estos teólogos, también vamos a encontrar filósofos, historiadoras, ya lo dije, empezarán a indagar en las fuentes con la idea de poder desmontar este discurso. Y el resultado para muchas de estas personas será que no solo no logran desmontar esas teorías preconcebidas propias de la Ilustración, sino que muchas de estas personas van a ser conversas al cristianismo católico. Uno de ellos es el cardenal Newman. Newman era un clérigo anglicano con mucha curiosidad intelectual, y empieza y arma un grupo. Ya lo veremos también en su momento, pero me adelanto para entender el por qué ya tenemos esta información. Arma un grupo que se va a llamar el Movimiento de Oxford, cuya finalidad es estudiar los textos de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia. Y conforme van avanzando, se van dando cuenta que el anglicanismo es, digamos, un movimiento surgido por una serie de circunstancias políticas del momento y económicas del momento, pero que la sucesión apostólica de la tradición viene de la religión católica. De hecho, ellos van a ser los primeros que van a convertirse al catolicismo y van a revitalizar el catolicismo inglés,
porque anterior a este movimiento existían católicos ingleses que se les había permitido llegar, pero eran como muy temerosos. O sea, la religión oficial de Inglaterra es la iglesia anglicana. Y entonces empiezan este movimiento de Oxford muy interesante. Y dentro de ese movimiento encontraremos intelectuales ingleses de gran nivel, como va a ser Chesterton, que estoy seguro que lo han escuchado o han leído alguna de sus obras. Tiene una biografía de Santo Tomás de Aquino que es impresionante. Digamos, es una de las mejores. Primero, porque es una de las mejores, porque es muy, digamos, muy concreta, no es muy extensa, pero es muy profunda. Hay biografías de Santo Tomás de Aquino que son de tomos, entonces uno dice, uy, ¿esto cuándo va a terminar? Claro, al que le gusta esos temas la goza, pero quien solo quiere una información general, pero profunda, por ejemplo, ese es el libro de Chesterton. Otro de los conversos es Tolkien, famoso ahora por las películas del Señor de los Anillos, pero las obras de Tolkien son de una profundidad humana excepcional. Y así podría irse mencionando también más pensadoras, pensadores, políticas y políticos. Y producto de todo ese movimiento de Oxford, pasando 2 siglos, encontramos a personajes como la esposa de Tony Blair, Cheryl Blair, que ella era católica. Es católica porque sigue viva, y tal va a ser su influencia en su esposo, que cuando su esposo deja ser primer ministro, se pasa a la Iglesia Católica. Entonces, solo para que vean cómo estos movimientos, que ya los estudiaremos en su momento con mayor profundidad, se generan precisamente por el deseo de llegar a las fuentes. Para la historia es muy importante las fuentes. Y por tanto, las fuentes que tenemos para hacer una reconstrucción de la vida del cristianismo del año 33, de la muerte de Cristo, por poner una fecha concreta, a el 313 con el edicto de Milán, es los escritos de los padres apostólicos que vamos a estudiar hoy. Por eso es tan importante. Tanto el libro de Kuhn como de Froissart lo van a desarrollar con una, digamos, con una profundidad, y dan como por hecho, claro, por supuesto, dan por hecho como que el lector ya tiene un bagaje de tal magnitud que lo que dicen es como muy sencillo, pero nos toca, estoy seguro que ustedes también, pero nos toca estar repasando un párrafo y decir, bueno, no, vamos a ver qué es lo que me quiso decir aquí, y otra vez, porque hay mucha erudición en estos textos. Son ediciones, bueno, Kuhn es más reciente, Froissart es más antiguo, por decirlo así, en el tiempo, pero mantienen esa línea de erudición propia de los pensadores católicos también, hay que decirlo. No de lo de ahora, porque de ahora ya lo hablaremos en su momento, que se han desvariado un poco, pero digamos de la erudición y a veces hasta cierta crítica que vamos encontrando en el desarrollo de sus temas es muy interesante y aportan muchísimo para cursos como este. Muy bien. ¿Qué son los padres apostólicos? Vamos a empezar de cero. Vamos a conocer quiénes son estos señores que se agrupan en esa categoría de padres apostólicos. Pues los padres apostólicos son llamados así por su cercanía a la época de los apóstoles. Muchos de estos padres apostólicos van a recibir las enseñanzas cristianas de los mismos apóstoles. Reciben los testimonios y entonces estos señores los van a escribir, los van a desarrollar y van a utilizar una forma de escritura muy propia de la época, que es por medio de cartas. Así como vemos en el Nuevo Testamento las cartas de San Pablo, las cartas de Santiago, las cartas de San Pedro, que son, digamos, y yo creo que hay una carta de San Juan, si no estoy mal, ahorita se me fue la cabeza a otro lado, pero sí estamos claros que San Juan escribió el Evangelio y el Apocalipsis. Entonces, aunque estos escribieron cartas y tal, hay ciertos elementos que estos señores van a seguir desarrollando con base a esas cartas y también a lo que les escucharon decir. Son este enlace para que esos vacíos que podríamos pensar que existen no son tan profundos,
porque sí hay noticias. Claro, llegando a una crítica más acuciosa, podríamos decir, sí, están hablando los cristianos, pero no estamos oyendo hablar a los demás. A los demás los escucharemos hablar cuando el cristianismo se convierte en una amenaza, como lo vimos con los mártires y también con el texto que veíamos en la semana pasada de la crítica que le hicieron ¿cómo se llamaba este señor? Ahora se me fue el nombre, porque tengo aquí un distractor que no me lo esperaba, que escribió Orígenes, ¿verdad? Contra Celso, ¿verdad? Celso va a ser un pensador romano que va a hacer una crítica profunda a lo que los cristianos creían, y Orígenes viene y le contesta, ¿verdad? Y también le hace un repaso de todo lo que es, no solo las prácticas religiones romanas, sino la sociedad romana en sí. Es una crítica profunda a la sociedad romana. Bueno, entonces tenemos que el Nuevo Testamento concluye donde termina la relación directa de los que han conocido a Cristo en carne mortal. Por eso es que el Nuevo Testamento termina con el Apocalipsis, porque se considera que el Apocalipsis es el último de los documentos que va a escribir San Juan cuando está en la isla de Patmos, que está exiliado, y se data aproximadamente al año 100. Ahí se acaba. Es lo que se dice en términos teológicos el fin de la revelación. Entonces aquí tenemos ese eslabón entre la revelación, que es la revelación, pues las narrativas que encontramos en el Nuevo Testamento de la vida de Jesús, las interpretaciones que hacen San Pablo, San Pedro, Santiago y todo lo demás, contándoles a las iglesias nacientes del Asia Menor y del Imperio de lo que ellos le oyeron a Jesucristo, ¿ya? Y la tradición, que va a ser otra de las grandes fuentes donde se enriquece digamos, todo el entramado de lo que es, en este caso, el catolicismo, ¿ya? ¿Cuáles son las dos fuentes del magisterio de la iglesia? Se nos decía antes en el catecismo, a ver si se acordarán ustedes de su catecismo cuando hicieron la primera comunión. Las Sagradas Escrituras y la tradición. Por tanto, la tradición está emparentado a lo que en antropología llamamos la tradición oral. Entonces, eso recoge información. Y por tanto, esa información que se va acumulando después se va a expresar por medio de testimonios escritos. Luego viene la etapa, por tanto, después de que termina el Nuevo Testamento, viene una etapa que es quienes han sido discípulos, pero de esos apóstoles, porque van a continuar. Ahora, los textos de estos discípulos, de los apóstoles, no entran en el canon de la Biblia. No entran. ¿Por qué? Porque no tuvieron contacto directo con Jesús. Hay una excepción en el caso del Nuevo Testamento, que es San Lucas, pero según la tradición, ven lo importante que es este argumento de la tradición, Lucas se va a informar por medio de María, la madre de Jesús. Y eso lo sostiene la tradición, que vivieron juntos en Esmirna y todo lo que la tradición nos marca. Entonces, hay ciertos elementos que los exégetas han estudiado que van a encontrar de la narrativa en el Evangelio de Lucas que no aparecen en todos los demás. Entonces, los analistas dicen, no, es que aquí le está dando una información de primera mano de la persona que lo vivió, ¿verdad? Sobre todo en lo que acontece en la narrativa del anuncio del nacimiento de Jesús, la visita de su prima, el mismo nacimiento de Cristo, cómo fue y todos estos detalles, solo los encontramos ahí. Entonces, a eso se debe. Luego, y bueno, San Pablo, que no vio a Jesús, pero también fue informado y la tradición dice que lo mató de un caballo. Ven, van siempre de la mano. O sea, no podemos ver una revelación sin la tradición. Claro, esto va a romperse con muchísima fuerza y energía a partir del siglo XVI, con la Reforma Luterana. Pero pasaron, por decirlo de una manera, 15 siglos donde la tradición tuvo un peso profundo. Y es esa tradición la que permite también identificar la veracidad en cuanto a la autoría de los textos que veremos a continuación. Muy bien.
son escritos los que hacen los padres apóstoles y los autores que están entre el querigma y las primeras preocupaciones pastorales. El querigma es una palabra griega, ¿ya? El querigma es el anuncio de Cristo, ¿ya? Son palabras griegas, como ven, que reúnen en una categoría lo que nosotros tenemos que mencionar en dos palabras, ¿ya? El griego tiene esa riqueza. Y es decir, el anuncio de Cristo de manera inmediata, oral y escrita, porque van a ver, volver a recalcar, las dos vías, tanto por escrito y además lo escrito es recogido después, porque lo oral es lo primero, por supuesto. Después ya vendrán estos textos. En estos escritos, lo de los padres apostólicos, encontramos cartas, escritos circunstanciales, intentos de catecismos o manuales y alguna que otra obra pequeña, porque ya empiezan las preocupaciones. Por supuesto, la comunidad empieza a crecer, la realidad se empieza a imponer, el hecho de que hay ciertas personas que se están adhiriendo al cristianismo y que no forzosamente son de tradición romana. Vamos a encontrar, por ejemplo, personas que antes eran de la religión de Mitra. Ya vamos a ver el ejemplo hasta gráfico de esta realidad. Entonces, van a llevar inquietudes que les van a preguntar a estos señores, y entonces ellos, para explicarles, porque les mandan a preguntar, bueno, mire, nosotros hacíamos tal cosa, ¿eso es lógico o es lícito dentro de nuestra nueva religión? Entonces ya contestan, no, por esto, esto, esto. Entonces todo esto va haciendo este corpus, ¿verdad? Bibliográfico muy interesante que nos permite reconstruir precisamente esos momentos del inicio. Y aquí tenemos un cuadro muy bonito de los padres apostólicos. Estos son ya cuadros hechos posteriormente, con sus libros. Como ven, todos tienen un libro en la mano, ¿verdad? En la geografía nos indica eso, que están siendo inspirados. Y que proceden de la tradición directa de los apóstoles. Por eso es los ejemplos iconográficos que vemos de los, permítame, elementos iconográficos de los evangelistas alrededor del personaje central que vemos aquí, el Papías de Hierápolis. Esa iconografía vamos a encontrar que en la parte aquí hay un hombre o un ángel. Este es el símbolo de San Mateo. Un buey, San Lucas, un león, San Marcos, y un águila, San Juan. ¿Esto qué quiere decirnos iconográficamente? Que todos ellos se están esperando en los primeros evangelistas, o los únicos 4 evangelistas. Esto es la lectura que me da. Si tienen los textos en la mano, libros en la mano, es porque ellos son padres apostólicos, porque escribieron. Son los primeros, por tanto, que, dicho en términos actuales, están sistematizando toda la información que está circulando entre las diversas iglesias de las enseñanzas, de los conocimientos, de las prácticas, de las experiencias que se van recogiendo en estas comunidades cristianas. El periodo histórico donde vamos a encontrar la acción de los padres apostólicos es del siglo I al siglo II. O sea, son los primeros tiempos, como pueden ver ustedes. La intencionalidad, porque esto pues tiene que ser motivado por algo. Y esos motivantes es hacer exhortativas, sobre todo en los momentos difíciles de las persecuciones. Y catequética, ya había una manera, digamos, pedagógica de ir explicando las cosas. Acuérdense que tenían que tener una santa paciencia. ¿Por qué? Porque están ante una realidad totalmente distinta en cuanto a la manera de interpretar la religiosidad en aquella época. Y aquí les están diciendo que es un Dios que nace, solo hay uno, nace, muere, ¿verdad? Para redimirlos. Entonces, claro, nosotros ya llevamos 20 siglos oyendo esto y por supuesto, aunque ahora no practiquemos, o algunos sí,
pues todavía tenemos claro esta forma del discurso, pero para ellos era nuevo, entonces había que explicarlo. Y esa manera de explicación era catequética por medio de preguntas y respuestas. Las preguntas eran las que iban haciendo las comunidades, esto les iban respondiendo y después las recopilaban en una serie de manuales. Van a hacer glosas de las Sagradas Escrituras, sobre todo en el caso del Antiguo Testamento, porque son pueblos que no tienen vinculación con la tradición judía. Y esta realidad de los siglos I y II desmonta nuevamente ese concepto actual de seguir diciendo es mentalidad judeocristiana. Como se dan cuenta ustedes, ya en el siglo I y en el II, con más énfasis, ya se perdió esa mentalidad. Por eso tienen que hacer esas glosas para explicar qué están diciendo. ¿Qué están diciendo? Y aquí es donde empieza a darse esta realidad que todavía existe dentro del catolicismo, que es leer el Antiguo Testamento en relación a la vida de Jesús. Porque estos padres apostólicos son los que plantean que en Jesucristo se está cumpliendo todo lo que dicen los textos del Antiguo Testamento. Y esa es la manera que un católico lee la Biblia, no como la leen los evangélicos, que es literal del Antiguo Testamento sin ningún vínculo con Jesucristo o con el Nuevo Testamento, por supuesto, no la tienen. Escriben sobre las praxis cristianas, ya veremos más adelante que hay una duda que hace ir a uno de ellos a Roma para aclararla. Cómo se hace el ágape de la fracción del pan, porque esto va a ser una característica de sus ritos, el compartir el pan y el vino en conmemoración de lo que los apóstoles narran de la última cena de Jesús. Esta es una de las prácticas de los rituales cristianos más antiguas que hay. Como ven, decía yo la semana pasada que la cruz se va a ir incorporando poco a poco, pero primero fue el pez, pero aún en el momento del pez ya existía esa práctica. Que había una serie de oraciones, cantos, la lectura de alguna de las cartas que les llegaban, nos escribió Pablo, lean. Entonces la leían, después la iban pasando. De ahí, vamos a leer un pasaje de los apóstoles. Hoy leemos San Mateo porque nos va a contar tal vez. Lo leían. El que llevaba, digamos, la ceremonia explicaba y después venía la partición del pan. Después se repartía el ósculo. El ósculo era un beso, lo que ahora es la tradición de la paz. Se rezaba el Padre Nuestro porque era la oración que enseñó Jesús. Cantos y rezos finales y se iba. Eso era, digamos, lo que se va a empezar a construir como praxis. Entonces, el tema de sus escritos son las verdades centrales cristianas. ¿Por qué están hablando de verdades centrales? Porque en este momento, con los padres apostólicos, estamos ante la incursión de la filosofía grecolatina. Y una de las grandes inquietudes de la filosofía grecolatina era la verdad. La verdad. Lo vamos a encontrar en muchísimos pensadores no cristianos donde esto va a ser una realidad. Por ejemplo, los estoicos, también cuando vemos los textos de Marco Aurelio o los de Adriano, que son dos emperadores que se dedicaron a la escritura, siempre va a estar en la inquietud de la verdad. Lo vemos también en los planteamientos de los mitraicos, la verdad en cuanto al más allá dentro de las ceremonias de Isis. Es decir, es un mundo muy imbuido en prácticas religiosas y por tanto se les tiene que explicar. Y esa es la tarea que hacen estos señores con sus libros. Hay varios, pero vamos a nombrar a los exponentes principales. El primero es San Clemente Romano, que va a escribir una carta a los corintios, porque los corintios le hacen una serie de consultas y Clemente, que llegó a ser obispo de Roma, les manda una carta. ¿Por qué le escriben a Clemente? Que esta es otra cosa sumamente interesante. ¿Por qué en este momento ya se empieza lo que dice Kuhn? Empieza a perfilarse el centralismo romano. Si ustedes revisan el libro de Kuhn, les va a decir la prefiguración del centralismo romano, y se está refiriendo a este momento de los padres. San Ignacio de Antioquía va a escribir 7 cartas, Policarpo de Esmirna, la Didache, que es un texto muy interesante que ya lo vamos a ver en un momento, la carta de Bernabé, etc. Es decir, hay una copiosa producción que va a estar recopilada
por las comunidades a las que va dirigida. Después los copistas empiezan a hacer copias, obviamente, y las empiezan a distribuir a las demás comunidades, porque las demás comunidades se enteran. San Ignacio nos escribió unas cartas, si nosotros quisiéramos conocerlas, ahí van, y se van las copias. Entonces hay un intercambio de información dentro de las comunidades, que además, como lo veíamos en la clase anterior, están creciendo copiosamente. En el lado izquierdo de su pantalla tienen un mosaico de Clemente o San Clemente, y en la parte derecha tenemos la iglesia de San Clemente Romano. Esta iglesia es para mí, en particular, una de las iglesias más interesantes de visitar en Roma. Aquí estamos ante una mezcla de estilos. ¿Por qué? Porque estamos viendo estilo constantiniano, estamos viendo estilo prerrománico, estamos viendo influencias bizantinas, estamos viendo influencia prerrenacentista. Si bajamos al sótano, al primer sótano, por decirlo de una manera, vamos a encontrar los cimientos de la primera iglesia constantiniana que después se destruyó y se pasó a construir esta, que ha tenido muchas modificaciones en su interior. Ustedes lo pueden ver ahí. Podríamos hacer una clase de historia del arte viendo esto, ¿ya?, de los distintos periodos. Pero en el segundo sótano, que es lo más interesante de esta iglesia, encontramos esto. Encontramos un mitraeum. ¿Por qué? Porque anterior a que ésta se convirtiera en una iglesia cristiana, era un centro ceremonial de Mitra, el Mitraeum. De hecho, Clemente vivía al lado de este templo. Y de también la persecución y martirio que va a sufrir él y su hija va a ser a consecuencia de que estos se sintieron amenazados, lo acusan, y bueno, ahí empieza todo un entramado que no quise entrar a esa parte, porque lo que nos interesa es la parte conceptual. Entonces yo lo que necesito es poder rescatar esto, ¿no? Cómo existe lo que Rubén nos hablaba la vez anterior, cuando nos preguntabas de digamos, de estas mezclas que tiene nombre esta categoría, por supuesto. Y ahí está. Este es un ejemplo de los primeros tiempos. De los primeros tiempos. Y aquí viene una pregunta metodológica sumamente interesante. Y es, bueno, si ya estamos encontrando este fenómeno de mezcla desde los primeros tiempos, entonces, ¿cuál es la verdadera esencia del cristianismo? Porque estamos dándonos cuenta que aparecen estos elementos paralelos, se mezclan, conviven, ¿ya? Entonces, la esencia del cristianismo, como lo va a decir, es precisamente su capacidad de adaptabilidad, según el momento en que estén viviendo. ¿Ya? Y ahí también deriva parte de su éxito, como lo tiene también el Islam, aunque ellos no lo reconozcan como tal, pero la adaptabilidad del Islam en los sincretismos, que ese es el término, con las comunidades a las cuales se van a extender fuera del mundo árabe, es igual de impresionante como el sincretismo que estamos viendo en el cristianismo a medida que sigue avanzando, porque sigue dándose. O sea, este es un proceso que haya terminado, se sigue operando. La Didache es un texto que aquí vemos, esta es una edición contemporánea, por supuesto, que se va a redescubrir en Constantinopla en 1873, ya con el nombre de Estambul, pero aquí le van a poner Constantinopla, por un monje ortodoxo llamado Filóteos. Él era un monje ortodoxo de la iglesia de la sede de Constantinopla, porque ustedes saben que en Constantinopla está la sede del patriarcado de esa ciudad. El Fanar se llama la sede, que es como una especie de Santa Sede, pero para ellos. Con la fundación de la República de Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk les va a asegurar que puedan seguir funcionando, tal como lo habían hecho los sultanes otomanos, que le permitían que siguieran presentes debido a que el cristianismo y el judaísmo son religiones de libro, es decir, son mencionados por el Corán. Y por eso tenían derecho a seguir sus prácticas. Claro, pagando unos impuestos y una serie
delimitantes. Entonces este monje lo encuentra. Es un legajo que tenía escritos del Nuevo Testamento y al final venía la Didache. Filóteos arranca el texto y lo saca de la biblioteca del Santo Sepulcro de Constantinopla y lo lleva a Jerusalén, donde se va a publicar por primera vez en 1883. Las primeras palabras de este libro, la Didache, son: existen dos caminos entre los cuales hay gran diferencia, el que conduce a la vida y el que lleva a la muerte. He aquí el camino de la vida. En primer lugar, amarás a Dios que te ha creado, y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que no harás a otro lo que no quisieras que se hiciera contigo. Estas son, por decir de una manera, frases adaptadas a los destinatarios, parafraseando las palabras de Jesús. Cuando nos dice, cuando le preguntaron, ¿verdad?, ¿cuál es fíjense que la pregunta a nosotros nos podría parecer, ay, pues, ¿por qué preguntaron eso si ya se sabía que tenían 10 mandamientos? Pero no, porque en el momento en que a Jesús le hacen la pregunta a los fariseos, los judíos están condicionados por casi 1000 mandamientos. O sea, los 10 primigenios quedaron en una gran nebulosa en medio de una serie de prohibiciones, indicaciones que les agobiaba, por supuesto. Y entonces cuando les preguntan, le dice, bueno, son dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Aquí se reduce, dijo, la ley de Dios y de los profetas. Bueno, esas son las palabras de Jesús. Aquí estamos viendo cómo en este texto se les está explicando a las otras comunidades. El nombre completo de... Vamos a ver, me tengo que quitar la barra porque a veces cuando me queda arriba ya no puedo ver lo que dice. Enseñanza del Señor transmitida a las naciones por los 12 apóstoles. Hecho, digamos, como una especie de reducción de síntesis, es Didache. Me parece que en el chat hay una pregunta. Los doctores de la iglesia, nos pregunta María Mercedes, ¿también se representan con un libro? Sí, y los doctores de la iglesia vienen después de los padres apostólicos, María Mercedes. Efectivamente, también ellos van a estar representados por un libro. Pero los doctores de la iglesia, como lo veremos en su momento, esto les va a tocar lidiar con varias cosas más de las que ya se estaban viendo aquí, pero muy buena observación. Efectivamente también. Este texto de la Didache va a estar escrito aproximadamente entre el 40 y el 90 después de Cristo. Es un catecismo de enseñanza cristiana posiblemente anterior a las cartas de San Pablo. Imagínense la datación de esto. Y bueno, tenemos ya vimos la Didache, pues es un texto anónimo que fue escrito y que tuvo mucha repercusión, por supuesto. Lo interesante del mismo es la datación, porque de hecho va a ser escrito antes que muchos de los textos que están, imagínense, están en el Nuevo Testamento, pero la Didache no. La Didache es como una explicación de una serie de personas que, bueno, yo te lo voy a escribir, te voy a contar, te lo dejo por escrito para que lo puedas hablar después y cosas así. Tenemos a San Ignacio de Antioquía, que va a ser uno de los padres apostólicos y es el primero en llamar católica a la Iglesia de Jesús en un texto. Católico es un texto, es un término, perdón, griego, que significa universal. Entonces lo que está dando a entender San Ignacio de Antioquía esta es una comunidad universal para todas y todos. Y cuando se refiere que es universal, está indicando que entran todos los pueblos, todas las culturas, todas las costumbres. Nuevamente tenemos un aspecto más que nos permite desmontar la famosa frase, cita y socorrida frase de tradición judeocristiana. Porque aquí Ignacio de Antioquía no nos está diciendo que vienen porque la población judía y tal, no. Como se dan cuenta, al contrario. A medida que vayamos avanzando en el curso se darán cuenta cómo de ver al judaísmo como que fue la cuna, por supuesto, pero que no va más, veremos
la transformación a una aversión al judaísmo. Por tanto, de mentalidad judeocristiana no entiendo cómo podría entrar o casar dentro de siglos de una animadversión muy acusada contra los judíos. Bueno, aquí está donde nació San Ignacio de Antioquía. Esta es la Antioquía. ¿Por qué lo tenemos que señalar? Porque ya les dije que hay varias Antioquías y una de las otras más famosas es esta, Antioquía de Pisidia. ¿Ya? No, Piricia. Entonces esta es la Antioquía. No confundir con Antioquia. Antioquia es un departamento de Colombia. Esta se pronuncia Antioquía, ¿de acuerdo? No es lo mismo. No vayan a llegar tampoco vayan a llegar a Colombia y decir, es que a mí me gustaría conocer el departamento de Antioquía. Les van a corregir Antioquia. ¿Ya? Entonces, para distinguir. Ignacio de Antioquía van a nacer aproximadamente en el año 35. En esa época fue fundada la iglesia de Antioquía y ahí fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos y esto está recogido en los Hechos 11:26. Conoció la fe apostólica de San Juan, Pedro y Pablo en la primera mitad del siglo I. San Pedro fue el primer obispo de Antioquía y nombró 2 sucesores cuando se fue a Roma después del año 54. Estos 2 sucesores que Pedro va a nombrar en Antioquía cuando se decide ir a Roma son Evodio e Ignacio. Ignacio va a ser el tercer obispo de Antioquía. El primero es Pedro, el segundo es Evodio, el tercero es Ignacio. Digamos. Hay una sucesión ahí. No. Y esto en las comunidades se mantiene. Bueno, ¿qué pasa con la Antioquía esta? Que fue sede episcopal y que ahora, pues, al darse la islamización de esa zona, ya no existe esa sede. Pues estas sedes pasan a denominarse sedes en partibus infidelium. Eso era el término que se utilizaba antes del Vaticano II. Y ahora se le denomina sedes honoríficas. Ya saben que el Vaticano II cambió todo, entonces ahora para que no ofender a nadie, pues honoríficas, que son de honor. Se les conceden a un prelado para que tenga la potestad de poder ordenar sacerdotes, pero no tiene territorio, pero sí tiene el título de obispo. En el caso de Antioquía, por ejemplo. Cartas. Este Ignacio va a escribir 7 cartas que son la fuente de conocimiento más precisa de la situación interna de la iglesia hacia el año 110. Como ven, son textos que nos están dando información, o sea, nos permiten reconstruir no solo el corpus de creencias, de prácticas religiosas, sino también, dicho de esta otra forma, cierta como sociología de la religión en ese momento. Cómo se empiezan a dar esas construcciones teológicas partiendo de las teogonías locales también. Me van a dar, digamos, algunos elementos para poderlos explicar. Estas cartas son a los efesios, a los magnesios, no hagan que es broma, estaba la reacción de la magnesia, a los tralianos, a los romanos, a los filadelfios, a los esmiriniotas y a Policarpo. Este Policarpo también nos va a aparecer. ¿No? Los esmiriniotas son los de Esmirna, los filadelfios son los de Filadelfia, ¿no? Los tralianos son los de Trales, los magnesios son los de Magnesia, la Magna Grecia, Magnesia, los efesios. ¿No? Ahí vamos dándole vida. Ignacio nos va a introducir un término que es católica. En la literatura cristiana, San Ignacio fue el primero en atribuir a la iglesia el adjetivo de católica, es decir, universal. O sea, lo que quiso decir Ignacio es, no podemos quedarnos en esta mentalidad de gueto de nuestras comunidades, sino tenemos que salir, porque somos universales, católicos. Y entonces tiene una subfrase muy importante en la Carta a los Cristianos de Esmirna, que es, donde está Cristo, ahí está la iglesia católica. Como ven, se empiezan a armar toda esa serie de conceptos que, ya que lo mencionaba, van a aparecer posteriormente más acabadas estas explicaciones con los doctores de la iglesia que nos hacía alusión María Mercedes. O sea, estos doctores van a tomar estos referentes y van a profundizar.
Leyendo estos textos, nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI, se percibe la lozanía de la fe de la generación que conoció a los apóstoles. Porque efectivamente ustedes están aquí ante personas que escriben que conocieron a los apóstoles. O sea, por decirlo en términos históricos, que estuvieron en contacto con la fuente primaria. Ellos estuvieron ahí y entonces están aprovechando. A esto les pasa como nos pasa a nosotros cuando a veces tenemos a una abuelita, un abuelito que ha tenido tantas vivencias y decimos, yo tengo que ir a entrevistar y tengo que grabar todo lo que sabe. Pues esto sí lo hicieron, ¿verdad? Y por eso fue que nos dejaron estos textos. Este es San Policarpo de Esmirna, mírenlo ahí con su hagiografía referente a los textos que escribió. Aquí está Esmirna, ¿verdad? Ahora se llama Izmit en la Turquía actual, ¿verdad? Este es Esmirna, que está en lo que digamos, en todo lo comprendido dentro de la circunscripción anterior de Grecia, ¿verdad? Esta es una zona eminentemente helenística, todo esto, ¿verdad? De la costa, del Asia Menor. ¿Qué es esto? Este es el Asia Menor, ¿verdad? Conocida también como la península de Anatolia, que es precisamente esto. Aquí está Constantinopla, aquí está el mar de Marmara, en fin, aquí está, esto es Grecia ya. En el Hellespont. Bueno, Policarpo, obispo de Esmirna, vivió del año 70 al 156. Como ven, están muy próximos a los que sí vieron a Jesús. Este fue discípulo de Juan y probablemente lo ordenó él, es decir, él le confirió las manos y por tanto ya pasó a ser parte del cuerpo de sacerdotes que se empezaba a integrar en estos momentos. Y aquí es el ejemplo que les ponía. Bueno, entonces había una gran confusión. ¿Cuándo vamos a celebrar la Pascua? ¿Por qué? Porque la Pascua, aquí viene el otro punto. Es cierto, la Pascua se toma de una fiesta judía. La fiesta judía de la Pascua está celebrando o conmemorando la salida del pueblo elegido, porque ellos se consideran elegidos, acuérdense, de Egipto, comandados por Moisés. Bien. Dentro de la visión cristiana, ese paso que hace los judíos de la esclavitud de Egipto a el cumplimiento del pacto con Dios es una prefigura de Jesucristo. Como vuelvo a recalcarlo, siempre está eso, la prefigura. Entonces, por eso es que la fiesta de Pascua queda, pero con otro contenido. Y el contenido de la Pascua cristiana es conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es lo que nosotros denominamos Semana Santa. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuándo la vamos a celebrar? De hecho, hubo problemas porque va a llegar en un instante donde se va a fijar una fecha concreta para la Pascua. Pero el asunto es, la cena del Señor se hizo en la primera luna de Nisan. Pero si la tenemos con fecha fija, resulta que la primera luna de Nisan nunca nos va a casar. Nos va a casar en un periodo, pero después ya no. Entonces, es cuando se llega a la forma actual, que es la que tenemos ahora. Y entonces está la famosa señal muy bonita que si tenemos luna llena antes del 21 de marzo va a caer en abril y si la tenemos después del 21 de marzo va a caer en marzo, ¿no? Entonces esa es como la señal para saber cuándo nos va a caer. Va a ser martirizado por... bueno, entonces va a hablarle a Aniceto le aclara cómo tiene que ser y prácticamente es la forma en que ahora tenemos. Va a ser martirizado, perdón, por las autoridades romanas y se considera que fue martirizado en tiempos del emperador Marco Aurelio, Policarpo. Bien, entonces aquí podemos ver esta sucesión. Tenemos a Juan, ¿ya? Que este es un cuadro de Juan del Greco, que realmente es muy bonito este cuadro de Juan, que va a ser el que va a evangelizar y va a ordenar a Policarpo.
Y este Policarpo va a formar a un sucesor que va a ser Ireneo, es este señor, que también entra dentro de lo que se denomina los padres apostólicos. Es una época muy interesante porque junto con estos textos que vimos que van estudiando los padres apostólicos, obviamente que en las interpretaciones también van a haber ciertas versiones que no coinciden con lo que con lo que está recogido en los textos de San Juan, Policarpo, Ireneo, Ignacio y todos los que hemos hablado hasta ahora. Cuando empiezan entonces a darse estas desviaciones, es lo que va a denominarse herejías. Dentro de esas herejías vamos a tener los donacetistas, que son del gnosticismo temprano. Jesús es Dios, dicen los docetistas, que son del docetismo. Por tanto, no puede sufrir. No puede sufrir porque es Dios. Micrófono, alguien ahí se le escapó un dedito para el micrófono. Cristo tenía un cuerpo aparente y no era verdadero. Obviamente que todos se le tiraron encima, y decir, ¿cómo se les ocurre? Porque si esto es así, entonces el sentido del concepto de la redención pierde fuelle. Entonces los regresan al orden y los declaran que están fuera. El evionismo, para los evionistas, Jesús sufrió, por lo tanto no es Dios, pero es un enviado. Es un enviado, pero no es Dios. Luego tenemos a Marción, que dice que el Dios del Antiguo Testamento. Esta es bien interesante. Esto es bien interesante porque en la actualidad se ha estado hablando mucho al respecto. Dice, el Dios del Antiguo Testamento no es Dios. Los marcionistas rechazan el Antiguo Testamento. Hay unos estudios muy profundos en la actualidad de un gran debate que existe en estos ambientes cuando se dice, bueno, a ver, ¿es realmente el Dios del Antiguo Testamento el mismo Dios que está representado por Jesucristo? Y es un debate riquísimo. Y lo bonito de esos debates es que uno va aprendiendo y llegando a unas fuentes que no es fácil acceder. Entonces, las herejías que querían popularizarse se trasladaban a Roma. Y por eso Marción se va a ir a Roma, porque sabe que si llegan a Roma, esto se va a diseminar y va a tener su público, van a tener éxito. ¿Qué es una herejía? Porque esto es interesante, de herejé. Primera definición es en relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia. La otra acepción, que es femenina también, sentencia errónea con los, bueno, entonces la herejía es femenina. Sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte. ¿Ya? Ya llegaremos a las herejías de la Trinidad. Aquí todavía no se han complicado, pero ya vamos a llegar a eso, Alejandro. Porque si las van a ver, si por ahí va la pregunta, sí, van a ver. Disparate, acción desacertada. Palabra gravemente injuriosa contra alguien. Me calumniarás diciendo de mí 1000 herejías. Y la quinta acepción es daño o tormento grandes infligidos injustamente a una persona o animal. Esta es la definición según la Real Academia Española de la Lengua o Real Diccionario de la Lengua de herejías. Y aquí ya tenemos unas definiciones de algunas de las herejías más sonadas, que estas no van a creer que van a morir, se van a ir transformando también. Las vamos a empezar a ver en la Edad Media, van a estar otra vez presentes, los albigenses van a ser un ejemplo de esto. Y como consecuencia del aparecimiento y la fuerza que tuvieron los albigenses, es que se creó la Inquisición. En su momento profundizaremos. Tenemos un montón de pantallas abiertas, pero poco a poco las vamos a ir abarcando. El gnosticismo. Según esta doctrina, las personas que se inician a ella no se salvan por la fe ni por el sacrificio de Jesucristo, sino se salvan gracias a la gnosis o conocimiento interior de lo divino. Este conocimiento es considerado superior a la fe. Tiene mucha influencia. El gnosticismo va a tomar muchos elementos porque va a estar influido con las teorías zoroástricas presentes
en el Oriente Próximo y en el Asia Central, y a medida que el cristianismo va abarcando esos campos, esos espacios geográficos, va a entrar en contacto con ideas zoroástricas que se van a mezclar con ideas helenísticas gnósticas, y entonces van a tener la visión de la gnosis como conocimiento divino para alcanzar la salvación. Y van a tomar como referente la introducción del Evangelio de San Juan, cuando dice: al principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios. Entonces ahí dicen, ya ven, verbo, conocimiento, ta. Entonces para ellos esa es digamos, la fuente para poder decir que estamos en lo correcto. Docetismo: esta doctrina afirma que Cristo no sufrió la crucifixión porque su cuerpo no era real, negando así la humanidad de Jesús. Como ven, entre los docetistas y de los que ahora dicen de que Jesús no murió en la cruz porque se fue a la India y murió ahí, que tuvo un montón de hijos, la diferencia es mínima. Claro, los docetistas lo que querían era decir, Cristo no murió porque era Dios. Entonces, aquí empiezan esas controversias, porque el cristianismo va a sostener que en la figura de Cristo hay dos personas, ¿no? Es decir, dos naturalezas, perdón, porque dos personas, en la Trinidad son tres personas. En Cristo hay dos naturalezas. Y aquí ya estamos entrando a las explicaciones dentro de la filosofía grecolatina que van a interpretar esto. Y es la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿no? Intrínsecamente unidas. Ese es otro de los principios. Y ni una es antes ni la otra después. ¿Ya? O sea, y ahí es donde viene esa enumeración. Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre, pero eso ya va a ser construido más adelante. Abecedarianos afirmaban que para poder salvarse las personas no debían saber leer ni escribir. Y esto lo vemos en la actualidad. Yo me acuerdo de una señora que era analfabeta y se convirtió a una iglesia evangélica, y la veíamos ir con la Biblia todos los domingos por la tarde. Y en una de esas, mi mamá, que en paz descanse, le preguntó: mire, ¿y usted sabe leer? No. Entonces, ¿por qué lleva la Biblia? Entonces la explicación fue: el pastor me dijo que al momento de abrir la Biblia, el Espíritu Santo me iba a hacer entender qué decía ahí. No necesito leer ni escribir para conocer la palabra. Imagínense, siglo XX, porque eso fue en el siglo pasado que mi mamá se lo preguntó. Y aquí estamos ante estas teorías que son de los siglos del 1 al 3. Las diferencias son mínimas. Por eso es que no se va a descubrir nunca el agua azucarada en estas cuestiones del cristianismo. Ya lo que ahora se dice y se plantea como ya se dijo. Lo único es que ahora lo que tenemos es que se actualiza, es la diferencia. Dentro del grupo de los padres apostólicos tenemos a Perpetua, que junto con Felicitas y sus compañeros van a ser martirizadas y martirizados. Entonces se le considera como una madre apostólica. Y vamos a encontrar también muchos textos de mujeres, pero se destaca más Perpetua en este momento. Santa Cecilia también va a ser otra que va a escribir cosas muy interesantes. Vivia Perpetua fue ejecutada en el Coliseo de Cartagena, que sería Cartago Novo, que va a ser la ciudad que van a reconstruir los romanos después de la destrucción de Cartago. Le van a denominar Cartago Novo, y que se va a simplificar en Cartagena, ¿ya? En el norte de África, o sea, no piense que es Cartagena de Indias en Colombia, sino es la Cartagena, ni es la Cartagena española, en fin, un montón de diferencias que tenemos que marcar para los nombres. En marzo del 2000, perdón, fue martirizada en marzo del 202 o 203, durante la persecución de Septimio Severo. Perpetua era una joven de 22 años, fue instruida en artes liberales. Cuando hablamos que fue instruida en artes liberales, es decir, que sabía leer y escribir, tenía conocimientos de filosofía. Estaba casada y tenía un niño pequeño. Fue acusada de ser cristiana junto a su esclava Felicitas y 3 personas más. Ante su negativa de adorar a los dioses paganos, fueron condenadas a muerte en el circo. Su historia fue inmensamente popular en los primeros siglos. San Agustín dice que la Pasio se leía frecuentemente en las iglesias. Hay quienes llaman a estas mujeres madres de la iglesia, como Felicitas y Perpetua. Y de hecho,
En el canon, en el Ordum Romanum anterior, y que después todavía figura en el canon romano actual, la próxima vez voy a tener un misal en la mano porque cómo nos sirve y no lo traigo y siempre se me olvida. No lo tengo aquí a mano. Aparecen ellas dos, felicidad y perpetua, ¿verdad? Dentro de las santas invocadas. Hay una primera parte, ya se lo voy a leer la próxima, lo prometo, donde se invoca a los santos, a las santas mártires y después a los santos mártires. Y ellas aparecen. ¿Hay alguna pregunta aquí? Vamos a ver. Se menciona en la misa tridentina, efectivamente, y todavía está en el misal católico actual. Por supuesto, en los dos, no se eliminan. Lo interesante de Perpetua, que aquí vemos un mosaico, es que es la única mártir que escribió un diario mientras esperaba su ejecución. ¿Ya? Ese es el gran aporte, porque junto con esto está reflexionando de lo que va a pasar y el testimonio que está dando. Aparte de ser uno de los pocos testimonios femeninos que llegaron a nosotros de la antigüedad, hubo muchos, por supuesto, pero pocos han llegado hacia nosotros, es también, y esto es el gran aporte de Perpetua, es la única fuente directa, que nos queda sobre la psicología de los mártires. Ella está haciendo su descripción psicológica de lo que va operando en su interior al momento que se está aproximando su martirio y de cómo empieza a tomar conciencia del porqué de su martirio. Perpetua. Muy bien. A partir de los padres apostólicos ya podremos empezar a hablar de lo que vendrá a continuación. Tras la muerte de los apóstoles, los cristianos tienen que afrontar los problemas que surgen. ¿Cuáles van a ser esos problemas? Responder a los ataques de los paganos, razonar contra las herejías y desviaciones doctrinales y solucionar nuevos problemas y conflictos teológicos y morales. Y entonces aquí vienen los famosos padres de la iglesia, que son el conjunto de padres, como los padres apostólicos, que hablamos de ellos, San Clemente, San Ignacio, de Antioquía, etcétera. Los padres apologistas, estos son muy interesantes, ya los veremos la próxima semana, porque aquí ya vamos a tener el primer cristiano filósofo de profesión, que es Justino. San Ireneo de León y Orígenes. Orígenes ya lo vimos mencionar la vez anterior cuando escribe contra Celso. Entonces, él es denominado los padres apologistas. Entonces, tenemos a los padres apostólicos del siglo I al II, los padres apologistas del segundo al tercero, y los padres de la iglesia de los siguientes siglos, cuarto y quinto. ¿Ya? Allá vamos a tener a San Basilio, a San Jerónimo y la estrella de todos estos, San Agustín. ¿No? Eso ya nos va a tocar como dentro de 4 clases más o menos, si seguimos a este ritmo. Y con eso terminamos con un cuadro de los padres de la iglesia. ¿Alguna pregunta? Así ya nos vemos todos en la pantalla. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen comentar? ¿Algo que deseen aportar? ¿O están más inquietos por saber qué fue lo que dijo en la cadena Yamatei? ¿No? Muy bien. No habiendo más que decir, entonces, a ver. Bueno, nos dice que todo claro, nos dice Oscar, muchísimas gracias. Les deseo feliz noche, a cuidarse mucho, por favor. La pandemia está muy fuerte, muy fuerte. Ya doctor Asturias, ahora como ya está otra vez en la oposición, pues está hablando más claro, nos habla de 2 o 4 semanas que van a ser durísimas. Eviten ir a reuniones, eviten ir a fiestecitas. Ay, que solo vamos a hacerlos poquito. No, nada, evítenlo todo, por favor. Juan Pablo Muñoz, a mí me llama la atención esa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nunca había reparado que no es tan lineal como aparece ahora. Exactamente. Y fíjese, Juan Pablo, que, claro, la influencia del protestantismo ha sido muy fuerte, por supuesto, y ahora con más razón. Pero
Cuando, por ejemplo, vamos a las 4 grandes basílicas romanas, que son San Pedro, San Pablo Extramuros, Santa María Mayor, y lo menciono de último es porque voy a tomar de referente, que es San Juan de Letrán. En San Juan de Letrán hay unos grandes medallones, y del lado izquierdo son escenas del Antiguo Testamento, y del lado derecho está la relación en el Nuevo Testamento. Lo mismo vemos en la Capilla Sixtina. De un lado están los frescos del Antiguo Testamento, y del otro lado están los frescos en relación a eso. Entonces es la manera en que antes se explicaba la Biblia. Por eso es que las Biblias católicas tenían comentarios. Las Biblias evangélicas no. Entonces ustedes entran a las ediciones antiguas de las Biblias católicas, les tenían como 3 o 4 versículos y un montón de explicación, ¿verdad? Porque esto hace alusión de no sé qué, porque en Amós dice no sé qué, pero aquí se está cumpliendo. Esa era la explicación que se daba con tanto detalle y minuciosidad. Así es, Juan Pablo. Recuerdo de una frase católica que decía, el Antiguo Testamento es latente en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento es patente el Antiguo Testamento. Exacto, eso es. Ahí está la mejor síntesis. Perfecto, Juan Pablo. Muchísimas gracias por ese aporte. Ese es el punto. ¿Algún otro comentario o pregunta? No, pues entonces nos veremos el próximo martes a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches, que descansen y hasta luego.